El día 30 de mayo se celebra el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, el cual se ha determinado que este día y sobre todo también en el mes se realicen un montón de campañas de concientización a través de las redes sociales. Por ejemplo, el nuevo hashtag que hay ahora es Bringing Us Closer, o sea, como mantengámonos un poco más cerca, para que los pacientes conozcan más de qué se trata la enfermedad, cuáles son las formas que existe de abordarla, a quién deben consultar, qué tratamientos existen ahora disponibles, y a partir de esto pueden estar más accesibles a charlas a la comunidad, a un montón de eventos sociales, compartir con otros pacientes y así conocer mejor la enfermedad para lograr un mejor tratamiento. Es importante recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad de características autoinmunes que en general se presenta en una franja etaria de pacientes jóvenes entre los 20 y 25 años de edad hasta los 40-45. Es la franja etaria donde hacemos mayormente el diagnóstico. Que el 80% de esta patología se presenta en su forma brotes y remisiones, donde el paciente puede presentar un síntoma neurológico que puede ser de distintos tipos, una hemiparesia, un trastorno del lenguaje, que es una patología que también se acompaña de importante fatiga, y que estos pacientes en general pueden haber tenido alguno de estos síntomas que haya pasado desapercibido y que cuando tienen otros síntomas nos llegan a la consulta y mediante distintos estudios nosotros evaluamos y vemos características de imágenes desmielinizantes, por ejemplo en su resonancia, y se juntan distintos criterios que están avalados internacionalmente y podemos llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple. AOSEP desde ya que cuenta con un servicio de neurología, ¿cierto?, integrado por neurólogos jóvenes y neurólogos con mucha más experiencia, capacitados para el tratamiento, diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad. Así también contamos con una unidad especializada en esclerosis múltiple, ¿sí? Tener en cuenta que el paciente puede ingresar a nuestro hospital desde una consulta por consultorio externo de cualquier neurólogo del servicio o desde una internación donde se va a encontrar con un equipo capacitado para el abordaje integral de esta patología. Los síntomas de la esclerosis múltiple son bastante diferentes de un paciente a otro, porque esta enfermedad lo que hace es una desmielinización a nivel del sistema nervioso y el lugar donde se produce esa desmielinización es el síntoma que va a tener el paciente. Si esta placa de desmielinización se produce, por ejemplo, en una estructura como el cerebelo, el paciente se puede presentar con una ataxia, una inestabilidad en la marcha. Si esa desmielinización se produce en las vías que dan la parte motriz, el paciente se nos puede presentar con una hemiparesia o con un trastorno sensitivo que tome la mitad del cuerpo. Por eso es importante resaltar que esta enfermedad es diferente de un paciente a otro y también es diferente en la historia natural de la enfermedad. Estos pacientes pueden tener distinta gravedad de la misma enfermedad y es por eso que hoy contamos con distintos tratamientos que le podemos ofrecer al paciente, y cada vez más en los últimos años está la tendencia mundial de lo que es perfilar al paciente, que significa que según distintos datos que nosotros podemos ver de riesgo, sus imágenes, sus números de brotes, la gravedad de sus brotes, nosotros podemos ver qué paciente se vería un poco más beneficiado con un tratamiento y qué paciente no. Por eso es importante que todos los pacientes sean evaluados por grupos o por neurólogos que estén capacitados en esta enfermedad. Y los avances en esta enfermedad, afortunadamente, en todos los años en los congresos internacionales a los cuales el Servicio de Neurología afortunadamente también tiene la posibilidad de asistir e informarse y mantenernos totalmente actualizados, existen nuevas medicaciones que se van adaptando también a las formas clínicas del paciente, porque el paciente tiene distintas formas clínicas, o sea, no una medicación quizás no sea la más adecuada y más efectiva para todos los pacientes por igual. La forma de combatir la enfermedad es a través de fármacos. También hasta hoy en el mundo no hay un tratamiento curativo. Sí, los tratamientos lo que hacen es cambiar el curso de la enfermedad, por eso se llaman muchos modificadores de la enfermedad. Lo que hacen es tratar de que los pacientes tengan menor número de brotes y así
llegar a que el paciente tenga menor discapacidad a largo plazo. Pero es importante tener en cuenta que esta enfermedad no solo necesita el tratamiento farmacológico, sino que necesita todo un apoyo de tratamiento de rehabilitación y también psicológico. Tengamos en cuenta que esta enfermedad se da en un paciente que está en plena actividad laboral, en formación de su familia y con distintos proyectos de vida, en donde es un importante shock a nivel psicológico. También cuando el paciente tiene el brote, muchos de estos brotes mejoran y retrogradan. A veces el paciente puede llegar después de una hemiparesia a volver a su estado habitual. Entonces, por eso es importante también estar en contacto y contar con un centro de rehabilitación, que en el hospital también contamos con centro de rehabilitación, pero también es importante tener en cuenta que no solo lo farmacológico apoya al paciente, sino todos estos otros tratamientos. De acuerdo a la discapacidad que pueda presentar el paciente, va a ser el tipo de rehabilitación al cual se va a someter. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación, así como también OSEP Cuentas, distintos efectores externos dedicados a la rehabilitación, donde se podrá hacer una rehabilitación de tipo motora, se puede trabajar en el equilibrio del paciente de acuerdo a lo que esté afectado, la rehabilitación del tipo psicológica y últimamente se está haciendo una apuesta muy importante en la parte cognitiva de los pacientes afectados por la esclerosis múltiple, porque es una enfermedad progresiva, por lo tanto, como la va a llevar toda su vida. Entonces, el equipo que debe adecuarse a este tipo de paciente debe ser de tipo integral. Se trabaja integralmente desde el neurólogo de cabecera con los equipos de rehabilitación y sobre todo el apoyo psicológico. Esto no es una enfermedad prevenible, es una enfermedad que si te da, dijimos, es una enfermedad progresiva que puede cursar de distintas maneras. Entonces, una vez que la enfermedad aparece en el paciente, una enfermedad que se hace el diagnóstico, se lo va a acompañar toda la vida durante las distintas etapas de la enfermedad. Argentina tiene una posición importante, acá tenemos líderes en opinión que intervienen en trabajos científicos. La prevalencia en la población de esclerosis múltiple se estima en 2,5 millones de personas mundialmente afectadas y en Argentina, según las últimas estadísticas, existirían 15.000 personas que están afectadas con la enfermedad. En Mendoza también estamos al tanto de toda la información y la actualización de todos los tratamientos, de los métodos diagnósticos. Podemos equipararnos con el resto del mundo, gracias también al acceso que tenemos a toda la información a través de las redes, de internet, de artículos científicos, revistas, capacitaciones nacionales e internacionales que podemos realizar.